Cuando tenía 31 años, conocí a un hombre que me contó una de las historias más espectaculares que escuché. Te contaré todo lo que recuerdo, pero debo admitir que hace más de 25 que la escuché por primera vez. Es posible que algunos detalles hayan cambiado con el tiempo. En mi primer viaje a Japón, me recliné contra la ventanilla del autobús mientras subíamos por la base del monte Fuji. Otras 15 personas y yo habíamos salido de Tokio 2 horas antes con la intención de escalar la montaña más alta de Japón. No se veía mucho por la ventanilla por más que mirara. Había ramas y las luces del vehículo iluminaban arbustos densos que crecían al costado del camino. Pero la noche ocultaba los otros detalles de la montaña. Cerré los ojos y escuché el rugido del motor a medida que aumentaba la pendiente. Admito que no soy la persona más atlética del mundo, así que escalar me preocupaba. Las luces destellaron cuando el autobús llegó al campamento a unos 1800 metros de altura en la montaña. Los otros pasajeros empezaron a reunir sus pertenencias. Reconocí al menos 4 idiomas: japonés, francés, español y alemán. Muchos de los otros excursionistas llevaban bastones, zapatos especiales y ropa a prueba de viento. Me pregunté si lograría llegar a la cima de la montaña con zapatillas gastadas y vaqueros. Salimos del autobús uno por uno. Cuando me llegó el turno, dejé salir primero al hombre que estaba junto a mí. Tenía una barba gris en el mentón y la cara muy arrugada. Me pareció que tenía más de 70 años. Me sonrió y señaló el pasillo. «Después de usted», dijo con un acento japonés marcado. Bajé del autobús y caminé por la montaña. La roca volcánica crujía bajo mis pies mientras caminaba hacia la tienda de regalos junto al autobús. Miré el reloj mientras entraba. Todavía tenía media hora antes de empezar el ascenso. Me habían dicho que llegar a la cima a tiempo para ver el amanecer sería uno de los momentos más bonitos de mi vida. No quería salir muy tarde, pero tampoco quería llegar horas antes y esperar demasiado en la cumbre. Pasé unos 15 minutos en la tienda de regalos mientras miraba los recuerdos. Tenían imanes, postales, animales de peluche con kimonos y muchísimas hileras de palillos tallados a mano. Había un café pequeño junto a la tienda y se olía el aroma terroso del té de cebada que preparaban. Compré una taza de té y me senté junto a la ventana. Un altavoz que estaba sobre mí emitía una música tranquila de laúd. Me relajé tanto que me preocupaba dormirme antes de empezar el ascenso. Después de un rato, el anciano que había conocido en el autobús se me acercó con una taza de té en la mano. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó. Por supuesto, dije. Se ubicó frente a mí y colocó la taza sobre la mesa. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. Nos sentamos con las manos en el regazo mientras mirábamos el vapor que subía desde el té.
Aunque ya estábamos a mitad de la montaña, estaba tan oscuro que lo único que se veía en la ventana eran nuestros reflejos. ¿Por qué viniste a Japón?, preguntó el hombre. Fue una buena pregunta y me hubiera gustado tener una respuesta acorde. A decir verdad, creo que había ido por el mismo motivo que los cientos de miles de personas que escalaban el monte Fuji todos los años. Había renunciado a mi trabajo estable y convencional en la gerencia de un banco. Ahora viajaba por el mundo y quería descubrir mi deseo real antes de elegir otra carrera. ¿Qué lugar mejor para un despertar espiritual que la tierra del sol naciente? Busco algo, dije. El hombre asintió como si entendiera a la perfección. Subo la montaña todos los años, dijo, y cada año conozco a alguien que viene por un motivo parecido. Terminamos el té. Le deseé buena suerte en el ascenso y nos despedimos. Me dijo que se llamaba Haruto y lo repetí en voz alta para recordarlo bien. Salí de la tienda y busqué el sendero que subía por la montaña. Una serie de letreros y flechas me guiaba hacia el comienzo. Saqué una linterna de la mochila y la encendí para ver el suelo gris rojizo que pisaba. En la primera hora de caminata, las luces iluminaban los lados del sendero y se movían por el costado de la montaña hasta desaparecer en las nubes bien arriba. El inicio del ascenso era bastante fácil. La pendiente era gradual y el sendero estaba muy compacto y firme. Pero luego de una hora, empecé a sentir un poco de mareo por la altitud. Me detuve para sentarme en una roca y comí el primero de los bocadillos que tenía. Mastiqué un pastel de arroz glutinoso relleno de frijol rojo dulce mientras esperaba que el cuerpo se adaptara a la altitud. Después de unos minutos, vi que un hombre con una chaqueta acolchada azul subía por la montaña. Cuando se acercó, vi que era Haruto. Tenía una linterna delgada en la mano izquierda y la mano derecha apoyada en la base de la columna. Sonrió cuando me vio. «Esta montaña es muy fácil para ti», dije. «La subí muchas veces», respondió. «Sé medir el paso». Se sentó junto a mí, abrió su bolsa, extrajo un contenedor plástico que contenía rebanadas de pera asiática. Me ofreció una. Mordí la fruta, que crujió y me dejó un sabor dulce en la lengua. Miré hacia arriba, donde las luces al costado del camino tocaban las nubes. Escuché que la montaña podría entrar en erupción en cualquier momento. Siguió mi mirada hacia las nubes y lanzó una carcajada. «No entrará en erupción», dijo. «Puede que sí», insistí. «No entra en erupción hace más de 300 años. Quizás este es el momento». El hombre hizo un gesto con la mano y rió de nuevo. «No entrará en erupción. ¿Conoces la leyenda de la montaña?». Negué con la cabeza. Había leído muchas historias sobre la montaña antes de viajar, pero no recordaba los detalles de ninguna. También parecía más interesante escucharlas de este hombre que leerlas. Haruto se aclaró la garganta y empezó el relato. Hace mucho tiempo había una aldea al pie de la montaña. Allí
perfeccionaban sus habilidades los samurái jóvenes antes de dirigirse a la batalla. Aunque era una aldea pequeña, los soldados viajaban desde parajes lejanos como Hokkaido para entrenar al pie de la montaña Fuji con algunos de los maestros más famosos de la región. Pero la gente de la aldea tenía un problema. Los guerreros eran muy fuertes, pero aún así temían al dragón llamado Kemuri, que vivía dentro de la montaña. Era tan grande que el cuerpo tenía el mismo ancho que el cráter en la cima del monte. Cuando sacaba la cabeza serpentina por la cumbre del pico, la punta de la cola colgaba cerca de la base unos 3.600 metros más abajo. El dragón vivía en la montaña desde antes de que llegaran los humanos. Por lo general, coexistían en armonía, pero hacía un tiempo que el dragón había empezado a causar problemas. Una vez por semana, despegaba desde la guarida y lanzaba una llama en lo alto del cielo. Cada vez que lo hacía, el cielo se llenaba de ceniza y nubes negras que tapaban el sol. Alrededor de la aldea había campos de soja y arroz. Casi todos los años, los cultivos prosperaban y brillaban como esmeraldas a la luz del sol. Pero ahora, las plantas se marchitaban y los aldeanos no sabían si tendrían comida suficiente para pasar el invierno. Alguien tenía que hablar con el dragón y decirle que dejara de cubrir el cielo con humo. Haruto hizo una pausa en el relato. Te contaré el resto más tarde. Tenemos que empezar a subir de nuevo. Si no nos movemos pronto, no llegaremos a la cima a tiempo. Aunque disfrutaba mucho de la historia, no me parecía buena idea subir con él. Supuse que me retrasaría. Después de todo, parecía estar cerca de los 80 años, pero había dicho que había llegado a la cima muchas veces. Quizás sabía mucho mejor que yo cuánto demoraríamos en llegar. Cuando empezamos a subir otra vez, caminé delante de él. Más o menos cada 1 minuto tenía que esperar que me alcanzara. Caminaba con andar despreocupado y llevaba una mano detrás de la espalda. Después de media hora de ascenso, empecé a jadear mucho y me temblaban las piernas. Pero Haruto no mostraba señal alguna de fatiga. Incluso cuando me contaba curiosidades de algunas partes de la montaña, no se quedaba sin aliento en absoluto mientras hablaba. ¿Quieres escuchar más de la historia?, preguntó. Me tomé un momento para calmar la respiración agitada antes de responder, para que no pudiera adivinar el estado en el que estaba. Sí, cuéntame la próxima parte de la historia, dije. Me hará pensar en otra cosa. Los ancianos de la aldea se reunieron para decidir qué harían con el dragón. Parecía que solo tenían una opción. El guerrero más valiente de la aldea tendría que subir a la cima del monte Fuji y matar al dragón. Debatieron para decidir quién era el más valeroso de la aldea. Al final, decidieron que era Komatsue Saki, un samurái que tenía más de 25 años de experiencia en batalla. Los ancianos de la aldea
Le preguntaron si podía matar al dragón por ellos. Se rió y les dijo que no habría problema. Cuando era joven, había enfrentado a un ejército sin ayuda y por eso no le temía al dragón. Por la mañana, Komatsue empezó a subir la montaña con una espada en el cinturón y la mirada en las nubes que estaban por encima de él. Le llevó casi todo el día llegar a la cima desde la aldea. Cuando alcanzó el punto más alto, miró por encima del cráter y llamó a Kemuri por su nombre. El dragón desenredó el cuerpo viperino hacia arriba por el cráter y miró al guerrero. Tenía olor a carbón en el aliento y cuando respiraba, los bigotes flameaban a los lados de la boca como cintas. Komatsue desenvainó la espada y la sostuvo frente al pecho gigante. «Estoy aquí para matarte, gusano», gritó. El dragón inclinó un poco la cabeza, lanzó llamas al cielo y rugió tan fuerte que lo escucharon en el centro del continente. El samurái soltó la espada y corrió tan rápido como podía por la ladera de la montaña hasta que llegó a la aldea. Haruto y yo paramos para comer de nuevo y permitir que el cuerpo se adaptara a la altura. El aire tenía poco oxígeno y me mareaba. Desenvolví una bola de arroz mientras el estómago me rugía fuerte. Parecía que la nube flotaba apenas unos metros sobre nosotros. Esa misma tarde había sufrido un calor de casi 30 grados mientras esperaba el autobús hacia la montaña en la estación de Shinjuku. Ahora temblaba con chaqueta y todo. Seguro la temperatura no superaba los 5 o 6 grados. La niebla densa que nos rodeaba era fría sobre la piel y se veía las gotas de agua en el haz de la linterna. Haruto separó la naranja en dos y me dio la mitad. Jamás había probado una tan refrescante. Tenía un jugo muy dulce y disfruté cada bocado. Cuando nos pusimos de pie otra vez, me temblaron las piernas. No sabía cuánto más teníamos que andar, pero me preocupaba que me cedieran los músculos antes de llegar a la cima. ¿Qué hicieron los aldeanos?, le pregunté a Haruto, que aún no parecía afectado por el ascenso. La noche siguiente, los ancianos de la aldea se reunieron otra vez para debatir qué podían hacer con el dragón. El cielo estaba más oscuro que nunca, y si no actuaban pronto, no tendrían alimento suficiente para superar el invierno. Decidieron enviar al segundo guerrero más valiente a la cima de la montaña para que matara al dragón. La mañana siguiente, el samurái Itsumi Kimochi emprendió el viaje hacia la cima de la montaña. No había peleado tantas batallas como Komatsue, pero era uno de los guerreros más valientes de Japón. Cuando llegó a la cima del monte Fuji, llamó a Kemuri como lo había hecho el otro guerrero. El dragón salió del cráter en la cima y sacó la cabeza. Le brotaba humo negro de la nariz. Cuando gruñó, Itsumi dejó caer la espada. Antes de que el dragón tuviera tiempo de lanzar fuego al cielo,
el samurái corrió tan rápido como podía. Cuando volvió a la aldea sin la espada, los ancianos entraron en pánico. Si los dos hombres más valientes de la aldea no podían matar a la bestia, seguro no había nadie que los protegiera de Kemuri. Haruto y yo hicimos una tercera y última pausa antes de llegar a la cumbre. Aún no veía la cima de la montaña, pero presentía que no estaba lejos. Devoré con velocidad un puñado de dátiles que había comprado esa mañana en Tokio y me froté las piernas cansadas. El anciano aún no parecía fatigado. De hecho, me daba la impresión de que ganaba energía a medida que subíamos y a mí me dolía cada músculo del cuerpo. ¿Seguimos?, preguntó después de unos instantes. Asentí y emprendimos la última parte del viaje. Para ese momento, tenía tanto cansancio que usaba las dos manos para empujarme los músculos en cada paso. Le dije a Haruto, mejor cuéntame el resto de la historia. Si no tengo algo que me distraiga de la montaña, no sé si llegaré. Se rió y aclaró la garganta. Mientras los ancianos discutían qué hacer con el dragón, la hija de uno de los samurái de la aldea se paró en la puerta y escuchó. Solo tenía 8 años, pero se daba cuenta de que la aldea tendría muchos problemas si no detenían al dragón. A diferencia de los dos samurái que habían subido la montaña, decidió que hablaría con el dragón y le preguntaría por qué cubría el cielo con humo. Esa noche, mientras dormían sus padres, llenó una bolsa con bolas de arroz y pescado y emprendió el camino. Le llevó 2 días llegar a la cima. Cuando lo consiguió, llamó a Kemuri por su nombre. El dragón surgió de la cima de la montaña como lo había hecho ante los 2 guerreros. Giró la cabeza y la niña sintió el calor que brotaba de la nariz de la bestia. «Gran Kemuri», dijo, «vine para preguntarte por qué cubres la aldea con humo». El dragón gruñó y le dijo a la niña que tenía una espina entre los dientes. No podía quitársela aunque lo intentara. La niña levantó la espada que había dejado Itsumi y le dijo a Kemuri que abriera la boca. El dragón separó la quijada gigantesca. Tenía un cerezo entero entre los dientes delanteros. Hasta las raíces y las hojas seguían ahí. La niña usó la espada y casi por milagro consiguió mover el árbol que cayó de la boca de Kemuri. El dragón suspiró aliviado y le agradeció a la niña por haberlo ayudado. ¿Dejarás de cubrir el cielo con humo?, le preguntó ella. El dragón le dijo a la niña que volvería a su guarida bajo la montaña y dormiría una gran siesta, quizá unos 10,000 años o más. La niña regresó a la aldea para dar la buena noticia. Cuando llegó, las nubes negras habían comenzado a despejarse en el cielo. Los aldeanos levantaron en andas a la niña y celebraron la nueva libertad. Hasta el día de hoy, la gente de la aldea arroja flores de cerezo al viento para celebrar el día
en que el dragón volvió a dormir. Me alegra escuchar una historia con final feliz, dije. Por fin, y después de 6 horas y media de ascenso, terminó la pendiente. No veía mucho en la oscuridad, pero distinguía las siluetas de cientos de personas acurrucadas bajo cobijas que bebían té de recipientes térmicos. Me senté con Haruto en el borde de la montaña y miramos el amanecer. Comenzó un resplandor naranja tenue en el borde de las nubes. Cuando apareció el sol, el brillo reemplazó al tono morado del cielo nocturno. El cielo tomó un color rosa espectacular y luego se convirtió en el amarillo del alba. Respiré hondo mientras mirábamos el amanecer. Había venido muy lejos para ver este panorama increíble. Aún no sabía lo que haría con mi carrera, pero por ahora me sentía en paz. No había pájaros, nubes ni plantas. Parecía que estábamos en la cima del mundo. El paisaje precioso me dio la certeza de que todo saldría bien. Dejé de pensar y respiré hondo una vez más, mientras el sol me daba calor en la cara.